Arrancamos de lleno con este análisis. Hoy nos metemos en una de las dinámicas más fascinantes del mundo antiguo, esa compleja intersección entre la ingeniería hidráulica de altísimo nivel y los rituales religiosos en Mesoamérica. Pensemos que en sociedades donde literalmente la supervivencia colgaba del hilo de las lluvias, el agua no era solo un recurso que abrías en la llave y ya. Era una fuerza divina. Dictaba la vida, la arquitectura y, bueno, en tiempos de crisis extremas exigía el precio más alto imaginable. Para desglosar todo esto, vamos a navegar por 6 puntos rapidísimo. Empezamos con el recurso sagrado, pasamos a la ingeniería hidráulica, luego la gran sequía y el sacrificio, la arqueoastronomía, las ofrendas botánicas y cerramos con el legado de sostenibilidad ancestral. Comencemos con el capítulo 1, el recurso sagrado. Nuestra historia arranca directo en la cosmovisión mesoamericana. Para culturas que dependían al 100% de la agricultura de temporal, un monzón que llegaba tarde no era solo un problemita de cosecha, significaba que el orden del universo colapsaba. Y esta cita de Fray Bernardino de Sahagún lo ilustra perfecto. No veían la sequía como un fenómeno del clima, sino como algo intencional. Creían que deidades como los tlaloques en el centro de México o Chac en la zona maya literalmente se llevaban la lluvia y la escondían bajo llave en sus casas. Una locura, ¿verdad? Y para entender esta forma de pensar, hay que conocer el Tlalocán. Se lo imaginaban como una gigantesca montaña hueca, un paraíso de abundancia infinita gobernado por Tlaloc. De ahí adentro, supuestamente, brotaban todos los manantiales y las nieblas que daban vida. De hecho, veían a las montañas físicas del entorno como réplicas exactas de esta gran vasija divina. Pasemos al capítulo 2, la ingeniería hidráulica. Bajando de la teología al mundo físico, resulta que estas civilizaciones eran unas maestras absolutas de la ingeniería. Vale la pena notar esta comparación. Por un lado, en las tierras bajas mayas, donde el agua superficial escaseaba muchísimo, construyeron chultunes, que eran unas cámaras subterráneas increíbles para captar cada gota de lluvia. Y por otro, los mexicas en Tenochtitlan, viviendo en medio de un lago, inventaron las chinampas para agricultura hiperintensiva y levantaron acueductos colosales de piedra para llevar agua dulce a toda la metrópolis. Pero aquí está el detalle clave. No separaban la ingeniería de la religión. Cuando inauguraban algo monumental, como el acueducto de Acuecuexcatl, no era un simple corte de cinta protocolario, era una ceremonia de Estado masiva. La infraestructura era básicamente una extensión del poder divino y había que mantener a los dioses contentos constantemente. Y así llegamos al capítulo 3, la terrible sequía de 1454 y el sacrificio. Aquí es donde la historia se vuelve oscura. Cuando la mejor ingeniería topa con pared ante un clima implacable, las respuestas llegan a extremos inimaginables. A partir de 1452, las lluvias simplemente desaparecieron. Pero en 1454, el famoso y temido Año 1 Conejo, la sequía llegó a su pico absoluto. Las reservas de maíz se esfumaron, los lagos bajaron dramáticamente y la hambruna fue tan brutal que las poblaciones del centro de México empezaron a venderse como esclavos a pueblos costeros, como los totonacas, solo por un puñado de alimento para sobrevivir. Como nos muestran estos registros en los códices, el Estado no se quedó de brazos cruzados. Su respuesta ante este gigantesco trauma climático fue apelar a los dioses con la máxima urgencia. Necesitaban apaciguar a Tlaloc y sus ayudantes, costara lo que costara. Y esto no es solo un relato mítico. La arqueología nos da pruebas duras y frías. La famosa ofrenda 48, descubierta en el Templo Mayor, es un registro directo e innegable de sacrificio humano, impulsado enteramente por esta fluctuación climática extrema y el terror puro a morir de hambre. Las excavaciones sacaron a la luz algo fortísimo, los restos de al menos 42 niños. En la mentalidad de la época, los infantes, por ser considerados puros, eran los mensajeros perfectos ante los dioses. Incluso se les veía como representaciones vivas, o ixipla, de los mismísimos tlaloques. Creían profundamente en la magia simpática. Consideraban que las lágrimas de los niños tenían el poder literal de convocar las lluvias. Y la ciencia moderna le añade un giro alucinante a esto. Los análisis de isótopos en los huesos nos dicen que casi ninguno de estos niños era local.
Los trajeron desde lejísimos. Estamos hablando de regiones como Oaxaca, Chiapas, hasta Guatemala. Cruzaron cientos de kilómetros hasta la capital para este ritual desesperado. Es impactante pensar en la inmensa logística y el poder de convocatoria que generó esta crisis. Vamos al capítulo 4, Arqueoastronomía. Entonces, ¿cómo encajan el espacio y el tiempo en este rompecabezas? Pues nada era al azar. Si miramos el plano del Templo Mayor, la ofrenda 48 se colocó estratégicamente en la esquina noroeste, justo debajo del dominio de Tlaloc. Es una intersección perfecta, donde la arquitectura de la ciudad funciona como un inmenso reloj que se cruza con la observación astronómica y la religión estatal. El cuándo era igual de vital que el dónde. Todo estaba meticulosamente sincronizado con el calendario solar y agrícola. Así como los mayas usaban el templo de El Castillo en Chichén Itzá para marcar los equinoccios con el descenso de Kukulcán, en Tenochtitlán estos ritos se hacían estrictamente durante las primeras 4 veintenas, o meses, cronometrados exactamente para coincidir con el agonizante fin de la temporada seca y rogar por la llegada de las tormentas. Capítulo 5. Plantas y ofrendas simbólicas. Claro que el ritual no era únicamente sacrificio. Había todo un catálogo botánico que era crucial. Pensemos en el humo sagrado del copal y en plantas como el amaranto, el pericón, la chía o la calabaza. No estaban ahí de adorno. Simbolizaban el sustento, el ciclo de siembra, la vida misma. Eran la representación física de la fertilidad agrícola que le estaban exigiendo desesperadamente a la deidad. Y todas estas semillas y hierbas se guardaban cuidadosamente en recipientes muy especiales conocidos como ollas de nubes, decoradas con la inconfundible cara de Tlaloc. Literalmente funcionaban como metáforas en arcilla del vientre de la montaña y de las nubes preñadas de lluvia que tanto necesitaban en el valle. Y finalmente, el capítulo 6, el legado ancestral de sostenibilidad. Si hacemos un viaje rápido hasta nuestro presente, es alucinante ver qué quedó de todo esto. A pesar de siglos de cambios históricos profundos, de la conquista y de que desecaron casi todos los lagos, el núcleo de esta veneración sigue vivo. Hoy en día, en un montón de comunidades indígenas, se siguen realizando ceremonias hermosísimas para agradecer a la tierra y pedir buenas lluvias, manteniendo intacto un vínculo milenario con su entorno. Esto nos deja con una profunda reflexión para cerrar este análisis. Hoy en día, mientras enfrentamos un cambio climático moderno sin precedentes y una crisis hídrica brutal, ¿qué lección esencial podemos rescatar de esa reverencia ancestral tan inmensa y poderosa por cuidar y valorar absolutamente cada gota de agua? Definitivamente es algo para reflexionar. Imagina construir una megalópolis entera, con diques gigantescos para contener lagos, chinampas artificiales para cultivar y acueductos larguísimos de piedra. Todo a mano. Exacto, todo esto sin una sola bestia de carga, sin usar la rueda y, sin una sola herramienta de hierro. Es una locura logística, totalmente. Y ahora, haz de cuenta que a pesar de este nivel de dominio absoluto sobre la ingeniería física, tu sociedad le tiene un terror profundo a una sequía. Un terror tan grande que en un momento de crisis terminas marchando a 42 niños a la cima de una pirámide para sacrificarlos. Wow, es un contraste verdaderamente brutal, ¿no? Por un lado tenemos una tecnología de infraestructura que rivalizaba con cualquier imperio del viejo mundo. Ajá. Y por otro lado, pues, una devoción religiosa llevada al límite absoluto de la supervivencia humana. Bienvenidos a la inmersión profunda de hoy. Vamos a entrar de lleno en cómo las antiguas civilizaciones del centro de México, particularmente los mexicas, lidiaron con el recurso más indispensable de todos, el agua. Claro, que para ellos era literalmente un monstruo de 2 cabezas. Sí, totalmente. Era la fuerza suprema que daba la vida y al mismo tiempo el elemento más caprichoso y destructivo. O sea, te podía borrar del mapa con una inundación o matarte de hambre si no caía del cielo. Y fíjate que para entender esa dualidad, tenemos que explorar el sistema unificado que desarrollaron. Ellos no dividían el mundo en ciencia por un lado y religión por el otro. Exacto. Su respuesta al clima fue una mezcla de ingeniería hidráulica magistral con una infraestructura espiritual igual de compleja. Todo esto centrado en el dios Tlaloc.
Y vale la pena aclarar para los que nos escuchan que todos los datos arqueológicos, los registros de sacrificios y las fechas que vamos a discutir hoy son 100% reales. Sí, extraídos directamente de las fuentes. Es una ventana fascinante hacia el pasado, pero también funciona como una enseñanza maestra para la vida, sobre cómo nosotros, como humanidad, nos relacionamos con la naturaleza. No estamos aquí para juzgarlos con ojos modernos. Exactamente. La idea es comprender la lógica interna de una civilización que veía la supervivencia material y espiritual como una sola cosa. Y para empezar a comprender por qué le rezaban al agua con esta intensidad casi aterradora, primero tenemos que ver cómo la manejaban físicamente. Claro, el conocimiento técnico era su primera línea de defensa. Así es, los arqueólogos clasifican a Mesoamérica como una verdadera civilización hidráulica. O sea, al nivel de las grandes sociedades que florecieron junto al Nilo o el Tigris en el Viejo Mundo. Ok, a ver, vamos a desempacar esto porque suena increíble. Construir una red de agua moderna hoy requiere retroexcavadoras, grúas, acero. Pensar que ellos armaron presas masivas y sistemas de drenaje a pura fuerza comunitaria y piedra tallada a golpe, la verdad te vuela la cabeza. Sí, está cañón. Es como intentar armar el sistema de aguas de la metrópolis moderna de hoy usando solo las manos desnudas, ¿no? Y una coordinación perfecta de miles de vecinos. Y ojo, no fue algo que se les ocurrió de la noche a la mañana. Estamos hablando de una tradición técnica milenaria. A ver, cuéntanos más de eso. Pues las fuentes nos muestran que desde la época de los Olmecas, en sitios como San Lorenzo y La Venta, ya existían sistemas subterráneos con tuberías. Tuberías subterráneas, desde los Olmecas. Ajá, y no cualquier tubería. Labraban pacientemente la piedra de basalto en forma de letra U, luego la cubrían con tapas de piedra y, para evitar fugas, la sellaban herméticamente usando chapopote natural. No me digas, usaban chapopote como sellador. Sí, miles de años antes del Imperio Mexica. Y también hay evidencia de redes de drenaje súper complejas en Teotihuacán. ¡Wow! Y supongo que toda esa evolución técnica llega a su punto máximo en Tenochtitlan, ¿verdad? Exacto, la cumbre de esta tecnología. Una ciudad lacustre que, según las crónicas, estaba literalmente armada en el agua. Construyeron diques inmensos, ¿no? Como el famoso Albarradón. Sí, un dique colosal de piedra y madera que separaba las aguas dulces de las saladas en el lago de Texcoco. Esto era vital para proteger los cultivos de las chinampas. Y levantaron calzadas kilométricas que conectaban la isla con tierra firme. O sea, una hazaña de ingeniería. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, ese control del agua era el pilar del Estado. ¿En qué sentido? Pues si un gobernante lograba evitar las inundaciones y garantizar el riego, consolidaba su poder político y militar de inmediato. O sea, la infraestructura no era solo un servicio público. Era la prueba física de su derecho a gobernar, digamos. Ándale, exactamente eso. Pero a ver, aquí te lanzo una pregunta. Si eran ingenieros tan increíblemente avanzados, con sus tubos de basalto y con puertas de madera, ¿por qué necesitaban volcarse a rituales espirituales tan extremos? ¿No confiaban en sus propios acueductos? Esa es la gran pregunta. El problema es que toda esta genialidad técnica depende de un factor que ningún ingeniero puede controlar. El clima. Exacto, que realmente haya agua en el ambiente. Ahí es donde la tecnología topa con pared. Cuando el clima es impredecible, tu infraestructura civil, por más avanzada que sea, se vuelve inútil. Claro, si no llueve, de nada te sirve un acueducto larguísimo. Y es entonces cuando entra lo que podemos llamar su ingeniería espiritual. Porque para esta civilización, el agua no era un recurso inerte, no era simple H2O corriendo por un canal. Era una deidad viva. Y aquí es donde la figura central de todo esto es Tlaloc, ¿verdad? Así es, pero las fuentes son muy claras en que llamarlo simplemente el dios de la lluvia es quedarse bastante corto. Sí, he leído que era la personificación de la tierra misma. Le decían el dador porque representaba tanto la germinación como la destrucción total. Exacto. Y físicamente lo representaban de una manera muy particular en el arte, con esas famosas anteojeras. Que en realidad no son anteojos, ¿cierto? Son serpientes entrelazadas. Sí, serpientes. Y unos colmillos salientes que tienen un significado botánico súper interesante. A ver, cuéntame de los colmillos. Pues no eran de jaguar o de serpiente. Simulaban los pétalos de la flor de pericón, el yautli.
una planta silvestre amarilla que crecía cerca del agua. Órale, entonces usaban muchísimo esa planta en sus rituales, conectando la biología del paisaje con la imagen misma del dios. Ándale. Tlaloc daba la vida a través de la germinación, pero también te la arrebataba enviando rayos, ahogamientos o granizadas terribles. Y aquí entra un concepto de su cosmovisión que me pareció fascinante al revisar las fuentes. Cambia por completo cómo entendemos su geografía, el concepto del Tlalocan. Uy, sí, el Tlalocan es clave aquí. Para los mexicas, las montañas no eran roca maciza y tierra sólida. Concebían los cerros como enormes ollas o cofres huecos que estaban repletos de agua en su interior. Y suena a mito, pero si lo analizas desde la observación geológica empírica, tiene una lógica deductiva impecable. ¿Por qué lo dices? Porque ellos veían que los manantiales de agua dulce brotaban como por arte de magia de las bases de los cerros, ¿no? Ajá. Y al mismo tiempo observaban que las nubes cargadas de lluvia siempre se formaban y se remolinaban justo en las cumbres de las montañas. Claro, entonces la conclusión natural para ellos es que el agua se almacenaba adentro de la montaña. Exactamente. O sea, el cerro era literalmente el contenedor del agua. Híjole, eso cambia absolutamente todo, porque si una montaña es en realidad una olla de agua sagrada, entonces construir una presa o desviar un manantial no es simplemente mover tierra. No, para nada. Es literalmente manipular, alterar y tomar sin permiso la propiedad privada de un dios. Exacto. Alterar el paisaje era una intrusión directa en el mundo de lo divino. Por eso creían que el agua del inframundo tenía salidas al mundo humano a través de ciertos portales. Como las cuevas o los manantiales. Sí, y también los remolinos en los lagos, como el famosísimo remolino de Pantitlán, eran canales directos de comunicación con lo divino. Y para mantener a Tlaloc apaciguado mientras explotaban sus recursos, construyeron el Templo Mayor en el centro de Tenochtitlan, que funcionaba como un portal artificial. Efectivamente. De hecho, el Templo Mayor era una réplica arquitectónica exacta de ese monte sagrado. Toda la mitad norte estaba dedicada a Tlaloc, ¿verdad? Sí, la decoraron con ranas pintadas de azul brillante y serpientes de jade. Construyeron un Tlalocán en medio de la ciudad para tener línea directa con él y sus ayudantes. Los Tlaloque. Exacto, los Tlaloque eran unos seres pequeños que, según sus creencias, eran los encargados de romper vasijas en el cielo para que cayera la lluvia y sonara el trueno. Pero bueno, a pesar de tener los acueductos más imponentes y la pirámide más espectacular para rezarle a Tlaloc, el clima siempre tiene la última palabra. Y las fuentes nos llevan a un momento histórico brutal. Sí, el momento en que ambos sistemas fallaron. Habiendo establecido este frágil equilibrio técnico y espiritual, vemos una falla catastrófica. Me refiero a la gran sequía del año 1 Conejo. Que equivale al año 1454 de nuestra era. Esto fue durante el gobierno de Moctezuma y Luiquimina. Una crisis de estado sin precedentes. Las crónicas relatan que no fue solo que lloviera poco. Hubo heladas a destiempo que quemaron los brotes y luego una ausencia total de lluvias. Las cosechas simplemente se aniquilaron. Sí, fue un desastre total. Y el Tlatoani, en un intento desesperado por salvar a su pueblo, ordenó abrir las trojes reales. Estos enormes graneros donde el Estado guardaba el maíz de los tributos, ¿no? Ajá, intentaron sostener a la población distribuyendo comida. Pero la sequía se prolongó tantos años que esas reservas monumentales se agotaron por completo. Y aquí es donde se pone realmente interesante y oscuro. Las fuentes documentan que la hambruna fue tan extrema que las familias comunes se vieron obligadas a venderse a sí mismas como esclavos. Es terrible. Y peor aún, hay registros de padres vendiendo a sus propios hijos a los pueblos totonacos de la costa del Golfo de México. Todo a cambio de un poco de maíz. Es el retrato de un colapso social agudo, donde las reglas normales de la civilización se desmoronan por completo frente a la desesperación máxima. Totalmente. Para la mente mesoamericana, esta tragedia enviaba un mensaje teológico terrorífico. La deidad simplemente había cerrado el grifo del paraíso. Sí, porque su religión operaba bajo la lógica de una deuda cósmica. Los dioses habían dado su sangre para crear el mundo y pues los humanos tenían que pagar esa hipoteca.
Y la sequía demostraba que el pago de rutina ya no era suficiente, ¿verdad? Exacto. Frente a una sequía mortal, necesitaban renegociar la deuda, hacer un pago mucho mayor para restablecer el ciclo agrícola. Y exigía la moneda más valiosa que existe en la naturaleza, la vida humana en su forma más pura. Lo cual nos lleva directamente a uno de los hallazgos más duros de la arqueología moderna. La ofrenda 48 del Templo Mayor. Sí, leer los detalles de la ofrenda 48 es dificilísimo. Los arqueólogos encontraron los restos inmolados de al menos 42 niños, Todos menores de 11 años. Sacrificados a Tlaloc. Es un escenario que a primera vista nos parece una carnicería irracional. Es fácil horrorizarse. Claro, desde nuestra perspectiva moderna es impensable. Pero si intentamos verlo desde su óptica, las fuentes explican que detrás de esto operaba un principio fundamental llamado magia simpática, lo cual nos impide verlos simplemente como sádicos. Lo fascinante aquí es entender ese principio. La magia simpática dicta que lo similar produce lo similar. En este contexto, las lágrimas de los niños no generaban compasión. Eran vistas como verdaderas semillas de lluvia, ¿no? Exacto. Eran augurios de lluvia inminente. Las buscaban y las provocaban porque creían que al derramar agua de los ojos de un niño, forzarían al cielo a derramar agua sobre la tierra. Muestra un nivel de pensamiento metafórico llevado a la realidad más literal y brutal. Y la selección de estos infantes era súper específica, no tomaban a cualquier niño. Para nada. Los elegían por rasgos físicos muy particulares que los vincularan con el agua. Por ejemplo, tener 2 remolinos en el cabello. 2 remolinos, ¿por qué? Porque, recordando lo que dijimos del lago, los remolinos en el agua eran los portales al inframundo. Un niño con 2 remolinos en la cabeza llevaba la marca del portal en su cuerpo. ¡Wow! O también buscaban niños que sufrieran enfermedades relacionadas con las deidades acuáticas, como problemas articulares. En su medicina, esa enfermedad era la prueba de que el dios ya los había tocado. Y al ser elegidos, las fuentes dicen que se convertían en Ixitla. O sea, dejaban de ser niños humanos y se transformaban en personificadores vivos de los Tlaloque. Así es, representantes vivos. Y su sacrificio, que el análisis de los restos indica que muchas veces era por degollamiento, tenía la función de devolver la energía al sistema. Destrabar el bloqueo cósmico de la lluvia. Pero la parte logística de todo esto, revelada por la ciencia moderna, es lo que realmente te deja sin palabras. Sí, los estudios de isótopas de oxígeno y estroncio en los huesos de estos niños son reveladores. A ver, explícanos qué encontraron con esos isótopos, porque la conclusión es increíble. Pues resulta que el agua que bebes durante tu infancia deja una firma química específica en tus huesos y dientes, ¿no? Como una huella digital geográfica. Ajá, te dice dónde creciste. Exacto. Y al medir esos niveles en los restos de la ofrenda 48, los valores no coincidían para nada con la geología de Tenochtitlan. Sino que venían desde lugares tan lejanos como la Sierra de Oaxaca. Ándale, en plena sequía y hambruna, los trajeron desde Oaxaca, lo que demuestra la asombrosa logística del imperio, incluso durante el colapso total. Eso te muestra el poder aterrador del Estado mexica. O sea, la gente se estaba vendiendo como esclava por hambre y el imperio todavía tenía la capacidad logística militar para buscar niños específicos a cientos de kilómetros. Sí, te demuestra que esto no era un acto espontáneo de salvajismo desorganizado. Era una burocracia sumamente rígida y una ciencia ritual rigurosísima. Y el sacrificio humano era solo la punta del iceberg, ¿verdad? Un mecanismo ritual mucho más amplio. Sí, codificado matemáticamente. La ofrenda no solo llevaba sangre, llevaba ciencia, flora y astronomía. De hecho, la ofrenda funcionaba como un código de barras cósmico. Las fuentes muestran que había elementos botánicos específicos enterrados con ellos. Encontraron semillas de plantas cultivadas esenciales para la dieta, como chía, calabaza y amaranto, que ellos llamaban tzuali. Y las mezclaban con plantas silvestres de recolección como el copal para el humo y el pericón. Cada elemento, las conchas, la chía, la sangre, era un carácter específico en un mensaje enviado al inframundo. Exacto, una receta química hiper precisa. Y esta obsesión por el control escalaba hasta la arquitectura. La infraestructura de la ciudad funcionaba como un calendario gigante. El Templo Mayor mismo era un observatorio astronómico calibrado, ¿no? Su orientación marcaba eventos astronómicos clave.
Sí, fíjate que hay dos fechas que los arqueoastrónomos han comprobado, el 9 de abril y el 2 de septiembre. ¿Qué pasaba esos días? En esos días, el ocaso del sol se alineaba exactamente con el templo, cayendo justo en medio de los dos santuarios. Esto marcaba ciclos de 73 días. Y ese número 73 es vital para su calendario agrícola y ritual, el Tonalpowali. Así es, porque 73 días por 5 te da los 365 días del año solar, ¡Wow! y por 8 te da el ciclo de Venus. O sea, el edificio marcaba el tiempo perfecto para las cosechas. Una burocracia de lo sagrado donde la arquitectura marcaba el tiempo y las ofrendas alimentaban el espacio. Incluso inaugurar un acueducto civil normal no escapaba de esto. Para nada. El acueducto de Acuetehuexcatl, mandado a construir por Ahuitzotl, es el mejor ejemplo. Hoy haríamos un corte de listón aburrido, pero ellos hacían procesiones masivas. Las fuentes relatan que recibían el agua como la llegada de la diosa Chalchiutlicue. Sí, uniendo para siempre la ingeniería civil con su religión. Ofrecían ranas vivas, harina de maíz azul para las buenas cosechas, joyas y degollaban codornices sobre la corriente nueva. Todo este recorrido, desde construir diques sin herramientas de hierro hasta traer niños de Oaxaca para rituales precisos, nos deja una síntesis poderosa. Para los mesoamericanos, la civilización no era un derecho ganado. No, era un préstamo temporal de la naturaleza. Exacto. Los acueductos y los sacrificios nacían del mismo instinto de supervivencia frente a un clima que dictaba quién vivía y quién moría. La línea entre superar el entorno con técnica y someterse espiritualmente a él simplemente no existía. Eran las dos caras de la misma moneda para poder sobrevivir. Y eso me lleva a un pensamiento final muy provocativo para que los que nos escuchan reflexionen. Hoy en día basta con abrir un grifo en la cocina para obtener agua al instante. Sí, vivimos bajo la ilusión de que la tecnología ha domado a la naturaleza de forma definitiva. Exactamente. Sin embargo, este análisis te invita a cuestionarlo. ¿Acaso la desconexión moderna con el origen del agua y la tierra hace a las sociedades actuales más frágiles ante una crisis climática? Es una gran pregunta. En contraste con estas culturas antiguas que sentían y valoraban cada gota de lluvia como una transacción sagrada que podía costarles la vida. Si una sequía masiva apagara nuestros sistemas automatizados, ¿estaríamos preparados? Hoy damos por sentado el agua, pero cuando la naturaleza cierre la llave, toda nuestra tecnología podría no salvarnos. Es algo para pensarse. Totalmente. Es un espejo histórico que nos obliga a cuestionar nuestra propia fragilidad. Ha sido una exploración fascinante de este material. Entender la genialidad y los extremos de estas civilizaciones nos deja mucho en qué pensar. Gracias por acompañarnos a desempacar todas estas fuentes históricas. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Ha sido un análisis a fondo espectacular.